Aló, la jefe. Johanna, ¿tienes abierto el micrófono? No, jefe. Johanna, ¿tienes abierto el micrófono? Ya se lo deshabilitamos. Bueno, chicos, listo, tenemos grabación. Gracias, ingeniero John. Chicos, muy buena tarde, ¿cómo están? Bienvenidos a este CIPAS 1, asociado a la tarea número 2, actividad tarea número 2 del curso Arquitectura de Computadores. Por favor, mediante una reacción me confirman si me están viendo en pantalla y en cámara. Bien, ¿solo dos personas? Uy, no me preocupen. Bien, listo, perfecto. Súper bien, chicos, les agradezco. Bien. Entonces, vamos a ver el CIPAS 1, asociado a la tarea número 1, en el cual vamos a tratar un poco lo que es el ensayo, cómo estructurarlo y cuáles son sus componentes clave. ¿Listo? Esto les va a apoyar para que ustedes puedan desarrollar una muy buena actividad y sobre todo reforzar aquella situación particular que ya les había indicado cómo lo es trabajar por acá trabajar, no sin antes empezar a reforzar el hecho del trabajo en equipo y su organización, ¿no? Entonces, como están viendo en la pantalla, voy a entrar por aquí a un grupo. Entonces, se les indicó aquí algunos elementos clave, ¿cierto? El tipo de la actividad, el ensayo argumentativo, la línea gráfica, la línea de tiempo que es una gráfica, la integración del producto final, la revisión y entrega. Y también se indicó por acá, en este no apareció, ¿qué pasó? Se reforzó el tema del trabajo colaborativo a partir de una situación clave y una situación base, como lo es desagregar y descomponer el trabajo para que cada uno pueda asumir un rol, se establezcan unas fechas y sobre todo reforzando que la actividad se inicie con los aportes individuales. Entonces tengamos en cuenta que tenemos grupos colaborativos de 5 estudiantes, donde cada uno va a tomar, por ejemplo, el rol de compilador del trabajo, el otro de revisor, el otro de entregas y demás, para que también a partir de esos roles puedan organizar y de, distribuir el trabajo con miras a que se cumpla tanto esta fecha como los elementos que se tienen que desarrollar. Importante recordar que para cada estudiante es importante primero llegar y tener aquí en el checklist el elemento clave que es el trabajo individual. Sin ese trabajo individual, pues no puedo realmente entrar a hablar de algo colaborativo, chicos. ¿Listo? Entonces, lo primero es reforzar de que, pues, mi primer elemento a trabajar desde lo individual va a ser el ensayo y la línea de tiempo. Luego, en lo colaborativo, voy a tener que hacer la integración, la compilación de todos los trabajos, organizar esto en un solo documento, desarrollar y redactar en grupo 5 conclusiones, hacer la revisión de todo el documento que tenga pues todos los elementos solicitados, la aplicación de norma APA y pues la persona que se encargue de entregarlo, cargarlo en el entorno de evaluación, un solo trabajo por equipo, por grupo de trabajo, y que luego avise aquí en el grupo, en el foro de trabajo colaborativo, que pues ya hizo la respectiva carga. Importante también anotar, no serán tenidos en cuenta actividades que se desarrollen fuera del entorno virtual de aprendizaje, es decir, del foro de trabajo colaborativo del campus de la universidad. ¿Eso qué quiere decir? Ay, profe, nos reunimos por Teams. Bueno, maravilloso que ustedes se hayan reunido por Teams, ¿sí? Pero es que yo no tengo acceso al Teams y eso nos pasa a todos los tutores. Entonces, ¿dónde tiene que quedar todo eso consignado? Aquí. Que se reunieron por Teams. Saquen una capturita de pantalla, graben y comparten aquí en el foro que pues se reunieron y dejan la grabación y una capturita de pantalla. Eso ya son evidencias de trabajo colaborativo. ¿Sí?
Profe, que es que nos reunimos por WhatsApp y lo trabajamos todo por WhatsApp. Maravilloso, súper bien. Pero es que yo no tengo acceso a WhatsApp, ni los otros tutores del curso tenemos acceso a WhatsApp, porque pues no es un canal para el desarrollo de la formación, un canal institucional. En consecuencia, pues eso no será tenido en cuenta como trabajo colaborativo. ¿Listo? Bien, entonces, bajo ese elemento vamos a centrarnos en lo que es el ensayo argumentativo. En ese contexto, entonces, vamos a ver un poco lo que es lo que llevaría la introducción a lo que es un ensayo, además, cuáles serían esos objetivos planteados para este CIPA, cómo sería la guía para la redacción de todo ese ensayo y algunos otros elementos clave. Entonces, empecemos entendiendo que un ensayo pues consiste en ejercer una acción de redacción o de redactar. Y esto es poner un escrito, por escrito un pensamiento como tal, una opinión o cualquier otro elemento. Aunque no todo tipo de escrito se puede considerar como un ensayo, ¿sí? Dado que pues este elemento pues es una reacción, cualquier escrito que produzcamos es una reacción. Sin embargo, también al interior de el mundo académico, que es donde estamos nosotros ahorita reunidos, a todo escrito que se nos solicite como parte de un trabajo o una actividad, se le llama un ensayo como tal. El ensayo debe ser considerado como una prosa, un tipo de prosa que brevemente analiza, interpreta y o evalúa un tema. Se considera el ensayo académico como un género literario, al igual que la poesía, la ficción y el drama, y el ensayo con el que se suelen encontrar ustedes como estudiantes constituye una pregunta de tarea o examen y se diferencia de otros tipos de redacción, como es la redacción de una tesis, de una monografía y otros elementos. ¿En qué se diferencia eso? Bueno, los objetivos de cómo vamos a redactar y construir, bueno, entonces aquí están unos 4 pasitos, vamos a verlo en 6 cositas, ¿listo? Pero no sin antes vamos a analizar en qué se diferencian esos elementos. Entonces, el ensayo académico se nos diferencia de otros textos, dado que utiliza un tono mucho más formal, muy similar al de una tesis, y por ello, en ese documento de tipo ensayo, deben evitarse cosas como humor, sarcasmo, vocabulario coloquial, observaciones tangenciales o irrelevantes, ¿sí? O cosas con las que nosotros normalmente a veces nos expresamos en la cotidianidad. Hay que tener muy presente que existe más diferencia entre el lenguaje hablado, que es un lenguaje informal, y del lenguaje escrito, que es algo más formal. ¿Listo? Por lo que es muy importante para nosotros entender cuál es el público al que le vamos a escribir. En el caso de ustedes, ustedes le van a escribir tanto a otros estudiantes como a nosotros como tutores. En tal sentido, es importante que ustedes empleen un lenguaje técnico, un lenguaje formal y sobre todo que sea comprensible para que los otros estudiantes también puedan tomar una guía con el ensayo que cada uno de ustedes está haciendo. ¿Listo? Bien. Otro de los temas con los cuales se diferencia el ensayo de otros tipos de texto es que se escribe para un lector que, aunque inteligente, no necesariamente conoce a fondo la materia, y esto es lo que les resaltaba frente a los otros estudiantes. Y de hecho, hay que comprender también cuál es el propósito fundamental del ensayo, y es que es demostrar los propios conocimientos y qué tanto ha profundizado usted sobre el tema en las medidas de sus posibilidades. Por lo tanto, es importante responder exactamente a la pregunta que se plantea. Bien, ¿qué debo considerar antes de empezar a escribir? Entonces, no piense que porque de pronto usted no lee o porque usted casi no escribe, entonces no puede hacer algo, entonces que no es algo muy profesional. No, de hecho, usted puede hacer un muy buen ensayo, ¿sí? Sin tener que decir, bueno, voy a depender de ChatGPT como pasa en muchos casos, y hago la aclaración acá porque no queremos eso, chicos. Y tampoco queremos que ustedes se queden como, tal vez mi ensayo no quede muy bien, no pasa nada. Lo importante es iniciar el proceso. Entonces, antes de llegar a un texto definitivo, cualquier escritor, ¿sí? Así se dedique a eso, escribe varios borradores. En inglés, draft. Esto mismo les va a ocurrir a ustedes y no deben desanimarse, pues,
por hacer varios borradores, porque pues esto hace parte del proceso. Y en lo particular, la red de tutores del curso de Arquitectura de Computadores recomendamos que en los inicios del proceso no se preocupen por esta situación, no se preocupen por tener un vocabulario corto o un vocabulario poco técnico, ¿sí? O un vocabulario que no sea idóneo, ni pierda el tiempo con diccionarios. Trate simplemente de sentarse, leer, hacer su investigación, leer, entender las ideas y luego plasmarlas de acuerdo como usted las va entendiendo, puesto que temas como buscar sinónimos, emplear otros términos más técnicos, pues es posterior cuando usted ya tenga una versión final de su borrador. ¿Listo? Cuando no logren, por ejemplo, encontrar una palabra adecuada, escríbala tal cual como la entiende. Luego, más adelante, cuando tenga la oportunidad de revisar por primera o segunda vez el escrito, usted puede corregirla. Para eso, para que usted pueda tener en cuenta cuál fue la palabra que quería corregir, pues subrayela y es una forma de hacerlo muy práctico, ¿sí? Y le va a ayudar. Si, por ejemplo, la palabra está en inglés, ¿sí? Subrayela también, márquela y luego conviértala o busque su equivalente en español y colóquela en español. ¿Listo? Bien, aquí es importante tener en cuenta, antes de empezar a hacer el ensayo, tres elementos clave. ¿Cómo se evalúa y cómo se juzga un ensayo? ¿Sí? A través de criterios. Entonces, se establecen tres criterios clave que son que el contenido sea relevante y bien documentado, sobre todo asociado a la temática solicitada, que el argumento o los argumentos que se planteen sean apropiados y estén organizados en una estructura tanto lógica como con un hilo conductor, y que se haga un uso correcto de el lenguaje en su estructura sintáctica y semántica. ¿Listo? En la parte gramatical y en la forma de conectar las ideas. ¿Listo? Eso es súper clave. Algunos de los pasos entonces que se les puede brindar a ustedes acá para que elaboren el ensayo es, hagan primero que todo una lista de ideas. Una vez hecha esa lista, pues ustedes pueden intentar buscar un orden lógico y ordenarla por categorías. ¿Cómo sería eso? Pues clasificando. Entonces, digamos que esta parte va como arquitectura. Ah, resulta que dentro de la investigación que hice en la parte de arquitectura, encontré que existe, por ejemplo, guiño guiño, la arquitectura de Von Neumann y la arquitectura de Harvard. Pues allí ya tengo dos clasificaciones, si se dan cuenta, dos categorías de tipos de arquitectura. Comienzo a trabajar las ideas de qué es cada una, por ejemplo, dándole un orden lógico y si tengo que ordenarlas internamente por categorías, vuelvo y lo hago. ¿Listo? Esto, esta situación me va a permitir a mí crear un esbozo, es decir, hacer una recreación gráfica de recomendación para que ustedes puedan saber cómo se conectan las ideas, cómo se jerarquizan, si es necesario, o cuáles ideas tienen que estar aisladas, pero que deben hacer parte del escrito en cualquiera de sus elementos. Y esto les va a permitir a ustedes ya tener como un compendio de elementos a los cuales hagan cuenta que es como coger aguja e hilo y van a comenzar a unirlos. ¿Cómo lo van a hacer? A través de la redacción, generando su primer borrador del documento y tratando de darle un sentido y una lógica a ese texto. Entonces, ¿cuáles son esos tres elementos clave con los que tengo que organizar las ideas? Primero que todo, una introducción. De una vez les digo, guiño, guiño, es lo último que se construye. El nudo cuerpo es lo que yo voy a presentar como idea y argumento, y las conclusiones que yo puedo sacar se obtienen a través del nudo o del cuerpo del mensaje. Esa es la clave. Como todo escrito académico, es importante que tenga las referencias. Entonces muchos se preguntarán y dirán, "Ah, pero es que las referencias, profe, son solamente relleno". No son relleno, de hecho. Por el contrario, en vez de un relleno, son lo que le permite a usted fundamentar desde la parte epistemológica, es decir, desde la raíz y semilla del pensamiento, y generar la argumentación de las ideas que usted va a exponer. Ejemplo,
La arquitectura de von Neumann la considero XYZ, por ejemplo, ¿sí? O la arquitectura de Harvard la considero XYZ y se diferencia de la arquitectura de von Neumann por tal y tal motivo, de acuerdo como lo indica el autor Soto en su publicación de 2024, donde entonces coloco allá, entre comillas, la idea de el autor, y eso sería una cita eh, una cita textual, ¿de acuerdo? Esa cita textual viene en el nudo cuerpo, pero yo puedo venir y consultarla en las referencias, ¿de acuerdo? Entonces, esto me permite a mí inferir que una vez yo tenga el cuerpo del ensayo escrito, puedo tener una claridad de qué se presenta en todo el escrito, incluyendo sus conclusiones y qué pude yo encontrar, ¿sí? Y esto me permite a mí tener los elementos para venir y construir lo que llamamos la introducción. Es así de simple y sencillo, chicos. ¿Listo? Vamos a desglosar un poco más estas partes. Entonces, la introducción, ¿qué le va a indicar al lector? Pues, ¿cuál es el propósito del escrito? El acercamiento al tema y la organización que está dentro del documento, que la plasmo dentro de la introducción. Aparentemente se ve como algo complejo, pero en realidad no lo es, porque una vez que yo ya tengo todo el escrito hecho, es simplemente sacar algunos elementos y darle una forma de introducción, como, oye, mira, vas a encontrar en este ensayo la exposición de lo que es la arquitectura de computadores, donde se resalta, por ejemplo, la arquitectura de von Neumann y de Harvard como fuente o base o pilares de la arquitectura de computadores moderna, sobre la cual se han construido todos los dispositivos tecnológicos que a la fecha existen, ¿sí? De tal manera o de tal suerte que se encuentra que las nuevas líneas de investigación se orientan a desarrollar una nueva arquitectura de computadores, teniendo en cuenta que estas dos arquitecturas ya citadas tienen unas limitantes y se acercan a un ritmo vertiginoso a sus capacidades, al límite de sus capacidades. ¿Sí ven? Ahí ya vinculé algunos elementos y eso les da a ustedes una idea de lo que se podría encontrar en un texto que a simple vista, como lo estoy ejemplificando, ya les da una idea de qué se encuentra, que hay desafíos, que hay unas limitantes, que hay unas capacidades que van a llegar a su límite y demás. Y eso hace o no entretenido e interesante el texto para el lector. ¿Listo? Entonces, aquí es importante que en la introducción se pueden generar ideas, pero, ojo, ideas sobre una pregunta concreta que ya está en el texto, no sobre un tema amplio diferente al que ya está en el texto. ¿Listo? Por lo tanto, habrá que limitar ese tema y enfocarlo a lo que ustedes ya escribieron en el nudo o cuerpo del ensayo. Por eso les indicaba que es lo último que se construye. ¿Listo? Bien. Algunos de los puntos clave para enfocar en la construcción de la información de la introducción es que exista una frase que oriente parte de la pregunta y parte de la respuesta que ustedes plantearon para construir el ensayo. Y eso es el enfoque. Para llamar la atención del lector, entonces, ustedes pueden hacer uso de algunas estrategias como sorpresa, confirmación, contradicción o suspenso. Son 4 elementos clave que sí o sí voy a tener que emplear en la redacción de cualquier escrito, ¿sí? En específico ahorita para pues, el ensayo. La sorpresa como estrategia la puedo emplear en la forma de manifestar un hecho notable o imprevisto que encontré al desarrollar el ensayo, al desarrollar la investigación y que luego lo plasmé en el ensayo, en el escrito. Una confirmación que pues se va a basar en información que ustedes ya conocen y fue en esa parte de documentación previa para conocer e investigar qué es la arquitectura, cuáles son los tipos de arquitectura, cómo se manejan las arquitecturas, cuál es su ventaja, cuál es su desventaja, cómo influye la arquitectura de computadores en el diseño de nuevos dispositivos. Y aquí voy a dar otro guiño guiño. Por ejemplo, ayer se
hizo la introducción al iPhone 17 como tal, desde Apple. Y no estoy haciendo ningún spoiler ni estoy haciendo ninguna publicidad. Lo quiero aclarar. Lo importante allí, y que viene y nos atañe el caso, es cuál es la arquitectura que ellos plantearon para el diseño de ese nuevo iPhone. ¿Por qué, por ejemplo, ellos refuerzan el tema de una batería de mucha mayor duración y de mucha más estabilidad? Comparado con las versiones anteriores de iPhone, ¿por qué esa es más estable y por qué es de mayor duración? ¿Ven? Ahora, también hicieron ayer una introducción al iPhone Air, ¿sí? ¿Por qué tener que sacar un iPhone de tipo Air, que es mucho más ligero, más sensible, e incluso dentro de su diseño, les cuento que es más delgado que el grosor de mi mano, ¿sí? Casi la mitad. ¿Por qué se diferencia esa arquitectura o en qué se diferencia esa arquitectura del iPhone Air al iPhone 17 Pro, por ejemplo? ¿Por qué la necesidad de sacar un teléfono así ultra delgado? ¿Cuál es su capacidad? ¿Cuáles son sus limitantes en comparación con el iPhone Pro? Eso en términos de arquitectura, ahí para que lo vayan teniendo como elemento clave y que vayan desarrollando la idea. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en ese contexto de lo que les acabo de colocar como ejemplo, utilicé tanto la sorpresa como la confirmación, pero al mismo tiempo la contradicción, porque fui como a comparar, ¿sí? Y a contradecir, oiga, pero es que Apple tiene el iPhone 17 Pro, que es un teléfono robusto, y porque ahora buscan un iPhone Air, ¿ven? Cómo a través de su arquitectura se plantean desafíos, cambios, y por qué yo tendría que preferir un iPhone Air a un iPhone Pro, ¿ven? Y allí se enmarca al final del por qué la preferencia del uno al otro, enmarco el suspenso, porque presento datos, pero poco a poco dejando abierta pues la investigación por parte de ustedes para que ustedes se planteen ir a investigar qué hace o qué propone con el iPhone Air y qué propone con el iPhone 17 Pro en términos de arquitectura, diseño y demás, para que lo tengan en cuenta. Bien, asimismo, la introducción no se debe extender a más de uno, máximo dos párrafos, ¿sí? Y esto va a contener, pues, los elementos que ya les dije, una breve introducción al general al tema y la tesis que ustedes plantean con la interpretación de las implicaciones de esa tesis que ustedes plantean, así como el orden que se va a encontrar en el ensayo. Bien, voy a dar un ejemplo de algunos elementos. Entonces, para una pregunta 1, voy a tomar como referencia el poema del mío Cid. ¿Listo? Entonces, mi pregunta 1 va a ser, describa el personaje del poema del mío Cid. ¿Alguno se lo ha leído? Si se lo han leído, pues sabrán de qué hablo y a qué hago referencia. Entonces, mi tesis al escribir ese ensayo y esa introducción fue que el Cid, su personaje principal del poema, se distingue por su fortaleza física propia de guerrero y su fortaleza interna que lo vuelve un símbolo de padre y de esposo cristiano. ¿Ven? Como estaba indicando, entonces la tesis indica que lo que yo considero como escritor y que planteo como algo fundamental es la personalidad del Cid, de su personaje. Y a la vez indico la organización del ensayo que consistirá en un párrafo destinado a la fortaleza física, otro a la fortaleza interna y una conclusión sobre el personaje y eh, sus capacidades o sus características. Y si ustedes se dan cuenta, estoy utilizando la estrategia de sorpresa para aunar la fortaleza física como la interna. ¿Listo? Bien. Vamos a ir aquí con un segundo. Entonces, pregunta. Compare los personajes de Don Quijote y Sancho Panza. ¿Qué les da eso como idea? Escríbanlo en el chat, por favor. Los voy a leer. Chicos, ¿qué les da de idea la pregunta que planteé? Compare los personajes de Don Quijote y Sancho Panza. Por favor, plásmelo en el chat. Entonces,
Justin Eduardo nos dice, dos personajes opuestos me vienen a la mente. Puede ser dos personajes opuestos, pero que se complementan juntos. Bien, es una buena idea. Comparar los procesadores de Sancho Panza y de Don Quijote, no creo. Pero bien, no pasa nada, Jessica. Entonces dice, Don Hidalgo y querido Quijote de la Mancha es un loco apasionado y Sancho es su fiel amigo. Bien. Un gordo y un flaco. Bien. Un personaje imaginario y el otro realista que complementan la historia. Puede ser. Aventura e historia. Puede ser. Entre tantos elementos. Si se dan cuenta que ya metimos el suspenso allí. Entonces, la tesis va a ser que en general los dos personajes, Don Quijote y Sancho Panza, parecen totalmente opuestos. Aparentemente son dos personas, pero no sabemos hasta ahí si son opuestos o no. Bien. Don Quijote representa al ser idealista y Sancho Panza al realista. Entonces, el idealista es aquella persona que busca siempre las situaciones utópicas o el deber ser, ¿cierto? Diana Milena nos dice dos puntos de vista entre dos personajes en un mismo lugar. Muy bien, eso podría ser un muy buen punto. Maravilloso, te felicito, Diana Milena. Bien, pero asimismo, se nos indica que Sancho es muy realista, es decir, con los pies puestos sobre la tierra y que puede ser el plomo del otro personaje, Don Quijote. Sin embargo, hay momentos en la novela en los que parecen invertirse en los papeles. Habría que ver por qué. Y escribir, generar el ensayo del por qué sería eso. Entonces, esta tesis nos indica que en un párrafo se dedicará a desarrollar el idealismo de Don Quijote por medio de los ejemplos sacados propiamente de la obra. El siguiente párrafo desarrollaría el realismo de Sancho Panza y un tercer párrafo se enfocaría en comparar los puntos de contacto entre ambos y por último se encontrará o se redactará la conclusión o las conclusiones que se obtengan de el cruce de los dos párrafos, es decir, de la descripción y la comparación de los dos personajes. Este, por ejemplo, es un ensayo de comparación y de contraste en el que dos párrafos están dedicados al contraste y descripción de cada uno de los personajes y el tercero a la comparación y utiliza la estrategia de contradicción. Aquí hay que tener una observación importante. Hay que tener en cuenta que la introducción en la mayoría de los casos se escribe una vez la organización del ensayo esté muy clara. Lo resalto de nuevo. Es decir, después de varios borradores y cuando ya tengo como la versión final del cuerpo del ensayo. Bien. Pensar en una tesis rápidamente, ¿sí? O en una propuesta facilitará mucho el proceso tanto de elaboración del ensayo como de la misma, del planteamiento posterior de la introducción. ¿Listo? Asimismo, los ensayos deben tener en consideración que la tarea que se vincula o se pide allí normalmente se asocia a la pregunta. En este caso particular, nosotros tenemos que hablar de ensayos relacionados con qué. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? A ver si ya nos escribieron por el chat. ¿Procesadores con las computadoras? No, no creo mucho que sea por ese lado. Entonces vamos a buscar por acá a ver qué es ese tema que se pidió. Bueno, entonces vamos a ver de qué se trata todo esto. Presentar. Y vamos a tomar esto como referencia. Entonces, mi ensayo argumentativo, como están viendo en pantalla, tiene que abordar la importancia de la arquitectura de computadores en la actualidad.
tanto en el desarrollo tecnológico como integrando conceptos claves del curso, tendencias actuales y su impacto en la ingeniería. ¿Listo? Entonces, se nos pide que sea entre 800 y 1000 palabras. Eso ya nos da una idea bastante clara de cuál es el tema, ¿sí? Y normalmente, como se estaba indicando, ojo, la tarea, ya saben cuál es, y la pregunta va a ser la misma. Entonces, un ejemplo de pregunta podría llegar a ser, ¿cómo la arquitectura de computadores influye en el desarrollo de nuevos dispositivos electrónicos? Es un ejemplo. Bien, por ejemplo, ¿cómo debo considerar la arquitectura de computadores para diseñar o desarrollar un smartwatch? Ténganlo en cuenta. ¿Listo? Bien. Ah, hay que tener muy claro entonces ese propósito del ensayo, dado que ese propósito va a ser muy vinculante para el título. Muy, muy importante para el título. ¿Listo? Y el título por sí solo puede despertar el interés o la apatía del lector. Lo interesante es, o lo valioso para nosotros es, que el captar la idea y captar la atención completa, es decir, la empatía y el interés del lector. ¿Listo, chicos? Bien, el nudo o cuerpo. Este nudo cuerpo tiene lugar en el desarrollo y para el desarrollo de los aspectos que se indicaron, ¿sí? Como por ejemplo, cuál es la importancia de la arquitectura de computadores en el desarrollo de los dispositivos electrónicos. Y por lo general, cada aspecto mencionado en la tesis ocupará un párrafo del ensayo. Ahora bien, la organización de este variará según la estrategia de argumentación que ustedes tomen. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si yo voy a hacer una comparación en mi escrito de lo que es la arquitectura de von Neumann y de Harvard, tendría yo, así, con los parámetros que ya se brindaron, que hablar en un párrafo de la arquitectura de von Neumann, en otro de la arquitectura de Harvard y en un tercero de la comparación entre ellas dos. ¿Cuál está más enfocada a, no sé, la eficiencia de procesamiento? ¿Cuál está enfocada más en la organización o en el consumo de energía? Un ejemplo, ¿sí? Entre las tantas variables que pueden existir allí. Y esto nos va a permitir demostrar la capacidad de organización y de argumentación de ese escrito, pues estas son cruciales para que nosotros podamos hacer un uso adecuado de las transiciones y el buen manejo de la lógica que se debe vincular a cualquier escrito. ¿Sí? Bien, el ensayo académico por lo general no suele hacer uso de la descripción ni de la narración, sino por el contrario, de la exposición, es decir, hacer declaración general, que es la tesis, y desarrollarla y conectarla con los otros elementos que quiero trabajar. Entonces, de acuerdo a nuestro propósito, podemos utilizar una estrategia de argumentación como puede ser el análisis, la comparación y el contraste, como les indiqué, la definición, la clasificación, la causa y el efecto. En el análisis como estrategia de argumentación, podemos enfocarnos en describir partes o componentes de algo, ¿sí? Y esta es una técnica propia del estudio de la literatura. El análisis como estrategia, por ejemplo, de una novela, incluirá los personajes, el argumento, el punto de vista y los demás elementos que componen la novela, ¿sí? La comparación y contraste, pues van a servir para señalar semejanzas, diferencias entre dos o más conjuntos de entidades. La definición nos va a permitir aclarar un término o concepto que el lector puede desconocer. Y también va a existir la oportunidad de entender los diferentes modos que se pueden incluir en esa definición. Por ejemplo, la situación de un concepto dentro de una clase, la ilustración por medio de ejemplos de sinónimos o de la etimología. En la estrategia de argumentación que se llama clasificación o que se vincula con la clasificación, se parece mucho al análisis, pero en vez de preguntarse por las partes que lo componen en la totalidad, se pregunta por las diferentes clases de ese algo. Por ejemplo, una novela picaresca se podría estudiar como una clase dentro de la novela en general
en tanto que es un subgrupo o género. La arquitectura de computadores, ¿cómo se clasifica? ¿Se acuerdan que les dije hace rato? Y por último, la causa y efecto es donde se examina un objeto, un fenómeno o alguna situación particular y se buscan sus orígenes, se exponen dentro del escrito y se exponen también sus consecuencias como parte del resultado y de las conclusiones. Es importante aquí también tener en cuenta que otro modo de convencer al lector, no por evidencia, sino por emotividad, corresponde a las llamadas estrategias de persuasión que se deben vincular al escrito. Por ejemplo, y ahí les doy un guiño guiño, yo, sabiendo que este escrito se lo voy a presentar a otros estudiantes que hacen parte de mi grupo y a un docente que ya conoce el tema, ¿cómo voy a persuadirlo? ¿Cómo le voy a colocar elementos clave que le llamen la atención y que lo hagan interesarse muchísimo en mi texto? Porque yo ponga cosas muy interesantes. Entonces, allí estoy vinculando, ojo, la estrategia de argumentación principalmente asociada al análisis, ¿sí? Y también estoy colocando aquella particularidad de sorpresa para que el lector, en este caso el docente y los otros estudiantes, se fijen y se concentren en él. ¿Listo? La conclusión, ojo con esta parte que es muy, muy importante. La conclusión puede parecer muy simple y muchos se la pueden tomar como a la ligera, ¿sí? De hecho, muchos se lo toman a la ligera y eso no debe ser así. La conclusión, como el último párrafo del ensayo, debe recoger, es decir, recapitular las ideas que se presentaron en la tesis planteada en el nudo y sobre todo dar a entender qué pasó con eso, qué se entendió, qué se comprendió, hasta dónde se llevó el tema, por qué se llevó hacia allá. Bien, es en ese sentido que la conclusión se invierte la fórmula de la introducción. Ojo, se empieza con un breve resumen del ensayo y se termina con una frase bien pensada que llame la atención del lector sobre el punto clave que se encontró en el desarrollo del ensayo. Y en esta última parte, la última frase que yo coloco debe reflejar el enfoque que yo le di y el aprendizaje que yo obtuve frente a la situación. Por ejemplo, oiga, encontré que hay una contradicción entre las dos arquitecturas de Harvard y von Neumann, por ejemplo. Para mí, eso es una contradicción por esto y esto y esto. Si se dan cuenta cómo generé suspenso allí, cerrando la conclusión y sobre todo, cómo yo doy cuenta del análisis que realicé y lo plasmé en el escrito, eso es lo que nos permite a nosotros crear ese criterio de evaluación. Ahora, una vez que desarrollo todo mi borrador o mi primer borrador, tengo que trabajar dos elementos fundamentales. La primera va a ser la revisión que consiste en observar todo el contenido y la organización del ensayo, analizarlo de una forma crítica, donde yo intente entender si se comunican las ideas y el propósito de lo que yo quise colocar y sobre todo si existe cohesión y lógica entre las partes ya desarrolladas en ese borrador. La segunda parte debe fijarse en los aspectos gramaticales, entre ellos, como les había indicado, comenzar a cambiar aquellas palabritas que ustedes quieren mejorar o que no conocen muy bien su concepto o que quieren colocar otro sinónimo o que quieren vincular a un lenguaje mucho más técnico. Aquí también se debe prestar mucha atención a los signos de puntuación, a la acentuación y la concordancia entre géneros, números, entre ellos la ortografía, ¿sí? Y es aquí donde comienzo yo a utilizar los benditos diccionarios para palabras nuevas o para incluso sinónimos o antónimos de algo que yo requiera si estoy haciendo una contradicción. ¿Listo? Aquí quizás sea de mucha utilidad hacerse una lista de los 6 errores comunes para revisar los que encontré en la revisión, para que en la siguiente revisión usted ya sepa por dónde usted encontró errores suyos. Y eso le va a ayudar a mejorar muchísimo en en las siguientes redacciones que usted realice. También es importante que ustedes, como les indiqué, mejoren a partir de los errores que encuentren. Y ojo, aquí se vincula un punto clave. Acuérdense que nosotros aprendemos por repetición.
Entonces, nuestro estilo para redactar y obtener más práctica va a mejorar y evolucionar con el tiempo. Es importante que tengamos en cuenta que a partir de la lectura de diversos documentos nos va a permitir conceptualizar mucho mejor y esa lectura nos va a enriquecer el vocabulario, nos va a enseñar cómo, por repetición de lectura, cómo escribir y cómo mejorar. Y cuando nosotros leemos lo que nosotros mismos escribimos y luego lo marcamos los errores que encontramos, eso nos permite a nosotros definir un estilo, si me gusta el estilo con el que estoy escribiendo o no. Experimenten con la escritura ensayando diversos estilos. Por ejemplo, quiero dar un enfoque de sorpresa desde el análisis. Quiero dar una contradicción desde el drama o desde el suspenso, cosas así. Lean con cierta regularidad, ¿sí? Temas asociados a esto y fíjese en el vocabulario y en las construcciones desconocidas, es decir, las formas en las que se escriben las ideas. Mantengan un diccionario siempre para ir anotando nuevas expresiones, frases, palabras, significados y demás, con los que tiende a tener dificultad en medida que las encuentre. Escriba mucho. Entonces, esto viene asociado tanto en un ejercicio de lectura como en una práctica de escritura. Y mantenga correspondencia siempre con su idioma, en este caso con el español. ¿Listo? Otro elemento clave es comenzar a entender la lógica en el escrito. Entonces, la lógica es muy crucial en todo y en un escrito no se escapa de ella. Dado que lograr lógica en un escrito es algo más sencillo de lo que ustedes pueden creer o de lo que pueda parecer. Porque, pues, vincular lógica a un escrito va a depender principalmente de la organización de las ideas y de la forma en la que ustedes lo presentan y con cuál enfoque. Existen varios tipos de razonamiento que se vinculan acá. En específico, vamos a trabajar dos, la lógica inductiva y la lógica deductiva, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, recordemos que la lógica inductiva parte de algo particular hacia algo general, mientras que la deductiva parte de una generalidad hacia una particularidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo en mi escrito comienzo a escribir de algo particular, lo ideal es que yo desarrolle todo desde las particularidades y en la conclusión llegue a una generalidad. Eso es un método de redacción inductivo. Pero sí, por el contrario, y es la tendencia a generar mayores escritos de esta forma, se escribe de una generalidad de que en este caso sería la arquitectura de computadores para entrar en una especificidad como lo sería la arquitectura de Harvard y la arquitectura de von Neumann. Esa lógica inductiva en la deductiva en la redacción nos permite a nosotros ir mostrando desde las generalidades ejemplos mucho más específicos y cómo se interrelacionan. Ahora, si yo trabajo la lógica inductiva, pues voy a mostrar siempre ejemplos concretos muy específicos para luego llegar a la deducción de esa generalidad. ¿Listo? Bueno. Existen otros métodos, como les indiqué, y cuándo debemos utilizar uno u otro, ¿sí? Depender del tema que nosotros trabajemos. Lógicamente, desde el mismo tema que se está planteando, su método de redacción y la lógica que se debe plantear es deductiva. Es decir, deben partir desde las generalidades de los conceptos a ir hacia algo mucho más específico que vaya conectando todos los conceptos que ustedes desarrollaron allá arriba. Ejemplo, ¿qué es arquitectura? ¿Sí? ¿Qué es computación? ¿Qué sería arquitectura de computadores? Parto de las dos generalidades y luego la unifico en algo específico. Arquitectura de computadores. ¿Listo? Aquí hay que tener en cuenta que los problemas lógicos que hay que evitar son las generalizaciones, es decir, comentarios que no tengan fundamento o que salgan de un sombrero mágico, que yo me los inventé ya. No, para eso tengo que buscar autores y tomar como referente a alguien que ya haya trabajado sobre ese tema. Existen todos los escritos que a la fecha ya tenemos disponibles. También otro elemento que tenemos que evitar son los argumentos circulares, es decir, explicar la misma cosa una y otra vez, con diferentes palabras y llenar el párrafo de esas cosas. Eso no tiene sentido. ¿Listo? O saltos de lógica, que es información irrelevante que no tiene conexión alguna con el tema. Un ejemplo, ChatGPT utiliza mucho eso. Pilas con esa situación. Quinto, las transiciones.
Entonces, las transiciones suelen ser expresiones, palabras o frases que conectan las ideas y los argumentos del escritor y son fundamentales y tienen fundamental importancia tanto para mantener la lógica del ensayo como la fluidez y la cohesión del escrito. Las transiciones entonces van a facilitar el paso de una idea a otra aplicando el método de reacción deductivo, ya les di muchos guiños, pues señalan elementos claves y las conexiones entre las ideas. Estas expresiones pueden considerarse como en un segundo nivel de comunicación que complementa el argumento al conectar las ideas. Las transiciones deben tener en cuenta algunos elementos. Yo recomiendo y aconsejo algunos, como lo son la causa, que sería el ya que dada una situación o dado esta situación, visto que debido a causa de. Una certeza, por supuesto, sin duda, obviamente, claro que. Contradicciones, al contrario, si no, sino que, sino por qué. Condiciones, en caso de que o en caso dado con o con tal de que de tal manera, o a menos que, o a condición de que, o porque sucede esto, ¿sí? Se genera esto. El efecto como consecuencia, entonces, por eso, como resultado, como producto y demás. Un hecho imprevisto que sería, sin embargo, a pesar de, aún así, aunque. No me vayan a utilizar el más, sin embargo, porque eso es redundante. Existen también los de incertidumbres, a lo mejor, quizá, al parecer, tal vez, una introducción al tema que sería, por ejemplo, con respecto a, con motivo de o con motivo a, tocante a, unos medios, que sería de esta manera, de tal modo o de tal suerte. Orden temporal primero, en primer o segundo lugar, en tercer lugar, a continuación, finalmente, o repetición, que sería decir la misma idea, pero de otra manera, con otras palabras. Es decir, en otras palabras, o sea que. ¿Listo? Sexto, la parte más importante de todas, y por eso la dejé por último. Lo crean o no, hay que investigar. Y para eso tienen unos referentes que están propuestos en el curso. ¿Sí? Vamos por acá. Momento intermedio. Tarea 2. Recursos educativos y contenidos y referentes bibliográficos. Aquí está todo lo que ustedes requieren para leer y entender parte de los elementos de la arquitectura de computadores. Ahora, ¿que solo puedo trabajar esto? No. Puede coger acá su navegador de preferencia y colocar Google Académico. Ingresan y colocan acá arquitectura de computadores. Y comienzan a ampliar. Por ejemplo, miren, aquí tengo organización y arquitectura de computadores, arquitectura de computadores. Este es un libro de 2006, el otro es un libro de 1994. Y aquí puedo comenzar a leer. Me voy a algo básico que sería algo como lo que es el contenido. Entonces me dice, mire, organización y arquitectura, estructura y funcionamiento, funcionamiento, estructura. ¿Por qué estudiar la organización de computadores? Evolución y prestaciones de los computadores. Una breve historia, primera generación, segunda, tercera, últimas generaciones, en fin. Perspectiva de alto nivel de funcionamiento, interconexiones y un montón de cosas que ahí ustedes ya pueden comenzar a tener una idea clara. Lo mismo acá, circuitos integrados en los computadores. ¿Por qué serán importantes esas cosas de circuitos integrados? ¿Qué tendrá que ver? Todo eso es importante y pueden ampliar la búsqueda a otras fuentes de Internet. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá nos habla de los multiplexores, los registros con carga paralela, registros de corrimiento, contadores binarios, unidad de memoria, unidad de acceso aleatorio, memoria solo de lectura, tipos de ROMs, problemas que tengamos allí, representación de datos, tipos de datos y, en fin, un montón de cosas. Entonces, puedo ampliar la búsqueda y puedo ampliar las temáticas que yo quiera investigar y trabajar sobre el ensayo. ¿Listo? Bien. Una fuente importante, pues, es Internet, como ya se dieron cuenta. Y ojo, debemos ser conscientes de que encontramos un montón de información por Internet, pero no toda es verídica. Entonces, mi recomendación
es que se guíen por libros como estos, que ya sabemos que tienen un rigor de alguna forma, ¿sí? Y que tienen un contenido mucho más mediado. No se guíen por blogs, no se guíen por páginas web al azar, no se guíen por otras fuentes de información que no sean revistas académicas o libros que netamente se parezcan a estos de acá. Es súper importante. ¿Listo? Y por último, no es nada despreciable y es de hecho muy importante, como ya resalté, emplear la norma APA, séptima edición para el desarrollo de las citas en el texto y su respectiva referencia al final del texto para consultar las ideas de los autores que fundamentaron todo el escrito en su argumentación. Para eso les dejé por acá y ya lo había tocado en la orientación de la tarea 2 este enlace que se los voy a compartir de nuevo, que los lleva directamente a el PDF donde se plasman las normas APA séptima edición desde el Centro Javeriano de Escritura. Aquí me gusta mucho esto porque les muestra un ejemplo claro de cómo se puede realizar cada cosa en la aplicación de norma APA y que no es simplemente, el documento ya tiene norma APA. Eso no funciona así. ¿Listo? Súper importante que lo revisen, lo detallen. Es un documento de 37 páginas, no les va a tomar mucho tiempo, pero sí es muy enriquecedor para ustedes, no solamente para este curso, sino para los demás. ¿Listo? Entonces, vamos a dar un espacio para dudas o inquietudes, ya que con esto cerraríamos ya la temática que estaba propuesta para este CIPAS y pues queremos escucharlos. ¿Qué dudas tienen? ¿Cómo podemos apoyarlos? ¿Cómo podemos orientarlos? Chicos, bueno, por acá nos dice Gustavo en el chat. Profe, tengo dos preguntas. ¿El ensayo lo puedo colocar en el foro para su revisión o lo envío a su correo? Directamente lo tienen que publicar todos en el foro. No lo publiquen como un archivo anexo. Copien su texto. Voy a dar un ejemplo acá. Cojan su texto, cópienlo y péguenlo aquí directamente dentro del foro. No pasa nada. Es perfecto así. Segundo, según la instrucción se deben organizar los ensayos de los compañeros en un solo documento. ¿Se elige la persona responsable? Claro, esa es la dinámica que ustedes internamente tienen que colocar y definir. Para tal fecha, todos los ensayos tienen que estar puestos para no esperarse hasta último minuto. ¿Listo? Una vez estén puestos todos los ensayos y todas las líneas de tiempo, ¿quién se va a encargar de hacer la compilación? El estudiante 3, por ejemplo. Una vez que tengan ya los ensayos hechos, ¿quién va a hacer la revisión de que se esté aplicando norma APA, de que todo esté conforme a lo que se requiere de acuerdo a la guía de actividades y, sobre todo, a la rúbrica de evaluación? ¿Qué me van a evaluar? Tal y tal cosa, se va a encargar el estudiante 4, perfecto. Y el estudiante 5 se va a encargar, por ejemplo, de subirlo. Listo. ¿Para cuándo sería la fecha de subirlo? Para tal fecha. ¿Listo? Bien. Chicos, en este momento les voy a recomendar que ingresen al campus virtual y puedan buscar la opción de los CIPAS y confirmen la asistencia porque estamos cerca de la hora del cierre. Si ustedes no confirman la asistencia es como si ustedes no hubieran asistido. ¿De acuerdo? Bien, entonces con eso ya le respondimos las dos preguntas a Gustavo Adolfo. Buenas tardes. Quisiera no es con C. Quisiera pedirle el favor de decirme cómo encuentro el anexo para realizar la actividad. No hay un anexo, tiene que hacerlo directamente y tiene que investigar. Profe, en la línea del tiempo, ¿qué? Juliet, no te entiendo. ¿El ensayo es completo en el foro o una porción? Todo completo, pero si lo van construyendo parte a parte, no pasa nada. Váyanlo publicando allá. Lo deben estar haciendo mal, jajaja, pero si sale, agregue el periódico y curso arquitectura de computadores, así me salió a mí, y le dan dos de dice me interesa. Me imagino estás hablando del CIPAS. Listo. Buenas tardes. En caso tal de que no haya comunicación con los demás compañeros, ¿qué se debe hacer en ese caso? Lo indiqué en la sesión anterior, en la webconferencia anterior, lo ratifico en esta. Publiquen, así como se les presentó acá, publiquen una organización de trabajo
en sus grupos. Esto. ¿Quién se va a encargar? ¿Cuál es la fecha? Y para cuándo tienen que estar entregado, si está pendiente o si no está pendiente. Por ejemplo, estudiante 1 va a tomar, por ejemplo, el rol de compilador. Eso sería para la parte colaborativa. Actividades a realizar primero que todo. Ensayo, línea de tiempo, fecha de entrega, digamos que este domingo, ¿sí? 14, creo que es 14, si mal no estoy, este domingo. 10, 11, 12, 14. Fecha, línea de tiempo, entonces fecha de entrega, el 16 de septiembre, ¿sí? Y para que empiece a hacer compilación a partir del 20. ¿Listo? Esa es la forma de realizar las cosas. Y todo eso tiene que quedar plasmado aquí en el foro. ¿Listo? Bien. Acabo de tomar este pantallazo. Confirmado. Listo. Los links de estudio me dicen error, ¿qué debo hacer? No comprendo, Luz Adriana, ¿a qué refieres con lo que sean links de estudio? Buenas tardes, he publicado en el foro una parte individual, he publicado aparte, he tratado de contactar a los demás compañeros, pero hasta el momento no hay respuesta. Déjelo consignado en el foro y organícese con la forma de dejar expuesto allá fechas y para cuándo tienen que estar los aportes y cuándo se va a hacer la parte colaborativa. Qué pena, es que se me pasó la parte de la línea de tiempo. Si la cargamos imagen en el foro, pueden cargar la imagen en el foro y además de eso, carguen el enlace de la aplicación en la cual lo hicieron. En mi campus no está saliendo el link para confirmar asistencia. Tiene que revisar en la parte de CIPAS, Israel. Tutor, o sea que no es obligatorio utilizar las referencias bibliográficas. Muchachos, las referencias bibliográficas son obligatorias en el documento. Si las que están aquí en esto, en el curso, son obligatorias, no son obligatorias, pero nosotros hicimos un trabajo de investigar y pues obviamente si las estamos colocando es porque se necesitan, porque aquí van a encontrar la base conceptual y teórica de lectura para que ustedes entiendan el tema, entonces tienen que usarlas, ¿sí? Profe, una consulta, al final de todo subimos el documento completo en nuestra zona de evaluación. Viviana, lo reiteré, lo vuelvo a reiterar y confirmar. No, solo un archivo por grupo. Para eso se tienen que organizar como grupo y se tiene que ver la dinámica que ustedes le imprimen a cómo desarrollan el trabajo colaborativo directamente en el foro. ¿Cómo se organizan? Profe, en la línea de tiempo aparece que el Intel 404 aparece en el año 1970, pero en otras fuentes como Wikipedia aparece en 1971. ¿Cuál es la correcta? Wikipedia no es una fuente muy buena de información porque no tiene calidad. Es decir, cualquier persona, usted puede entrar y colocar cualquier cosa y el contenido no es validado. Entonces, no es una buena fuente. Existen procesadores anteriores al Intel 4004. ¿Por qué? Porque la computación inició mucho antes. Entonces, pilas con ese tema, hay que investigar. En mi caso, no logro encontrar el CIPAS por medio de la plataforma. Por favor, entrar allá al segmento de CIPAS. A ver si yo lo tengo por acá abierto. No, ya no lo tengo abierto acá. Y buscar allí, ubicar el CIPA. No es solo un documento por los 5 estudiantes, sí, correcto, solo se entrega a la persona que se escoge el rol de entrega, sí, muy bien. Tutor, yo sé dónde confirmar el CIPAS, pero no me está saliendo. Si no le aparece el CIPAS, tiene que buscarlo por oferta de CIPAS. Me hubiera gustado que se tratara más el tema tecnológico, pareció más una clase de literatura. Hernando, recuerde que los CIPAS son círculos de interacción y participación, acción social, donde nosotros hablamos un tema. Si a usted le pareció en su perspectiva y en su percepción más una clase de literatura, pues no lo es, porque pues yo no soy especializado en literatura. Estamos orientando unos puntos clave para cómo ustedes pueden desarrollar el ensayo y sobre todo, cuál es la forma de organizar el ensayo. Me preocupa un poco que me diga que parece más una clase de literatura y me preocupa en el sentido tal de que tal vez usted requiera prestar mayor atención en todos estos elementos que se están compartiendo para que haga un buen desarrollo del ensayo. Recuerde que nuestro propósito acá y nuestro objetivo es que ustedes desarrollen muy bien la tarea porque la conceptualización de esta tarea les va a permitir tanto trabajar la tarea 3, la tarea 4 y la tarea número 5. ¿Listo?
Tutor, disculpe, en el momento no hay luz en la zona donde estoy y el celular se va a descargar. No se preocupe, Deimer. Andrés, la línea del tiempo en el documento necesariamente debe ser una imagen. Puede ser una tabla cronológica. Una tabla cronológica es distinto a una línea de tiempo. La línea de tiempo precisamente muestra temporalidades, ¿sí? Como puedo establecer 1970, pasó algo, tal procesador. ¿Cuáles son las características del procesador? Dentro de 8 días van a tener un nuevo CIPAS donde se va a explicar un poco más del tema de las líneas de tiempo y sobre todo de los procesadores. Profe, el documento que compartió Norma Zapa, supongo que podemos usar ese documento como formato para realizar el ensayo. Allá no hablan de un formato, le enseñan cómo se aplica la norma APA para cada elemento, no es un formato. Tutor, dentro del trabajo, en la parte de los ensayos, ¿se debe colocar ensayo estudiante 1, ensayo estudiante 2? No, coloquen los nombres directamente. ¿Listo? Porque necesitamos saber a qué estudiante pertenece ese ensayo. Profe, no me aparece el CIPAS para confirmar la asistencia. Listo. Tal vez ya se cerró la opción de confirmar la asistencia del CIPAS. Carlos Richard, vamos a darle el espacio para que nos presente la duda o inquietud que tenga. Sí, Carlos, en ese PDF se está aplicando la norma APA, pero no es un formato. Aviso, no es un formato, es una guía. ¿Listo? Carlos Richard, adelante. Ok, profe, no, eso era lo que, porque eso, o sea, porque si el documento que está en PDF, qué pena, buenas tardes para todos. Si el documento que está en PDF se está aplicando normal, o sea, yo puedo guiarme, listo, está el título, está el contenido, o sea, tal el contenido es similar, entonces cuando yo realice mi Word, es algo similar así, o sea, si está aplicando normal, me imagino que así mismo era la introducción, o sea, tener en cuenta todo eso, porque si está explicando normal APA, supongo que el PDF está aplicando normas APA, no es que lo utilice como formato, que tenga que quedar igual, no, sino que me refiero como que como guía el documento. Sí, por ejemplo, miren, aquí me está dando cuenta cómo se tiene que ver la presentación del descrito. Entonces, nos habla aquí de una introducción donde está aplicando una sangría aquí inicial, ¿sí? Es decir, que el texto acá no se justifica, tiene que estar con esta sangría francesa, iniciando, no tiene una justificación y miren cómo se ve el texto. Lo mismo acá, lo mismo acá. Adicional a eso, nos está mostrando, por ejemplo, que estas normas APA son propias de la Asociación Americana de Psicología y una vez yo utilizo el acrónimo, pues ya de ahí en adelante yo solamente llamo APA, porque ya indiqué que APA hace referencia a la Asociación Americana de Psicología. ¿Listo? Nos está mostrando, por ejemplo, cómo debo hacer el manual de estilos norma APA en su séptima edición publicado en 2019. Ahí está haciendo una forma de cita. Entonces, pilas con ese tema. ¿Listo? Y así me va mostrando los ejemplos. Por ejemplo, formato general del trabajo. Entonces, papel, fuentes, me dice, si va a utilizar esta fuente, tiene que ser a 12 puntos. Si va a utilizar esta, a 11. Y así. Da un ejemplo muy claro. ¿Listo? Portada está dando un ejemplo de cómo tiene que estar estructurado. Número de página, título, autor, afiliación, es decir, a dónde pertenece, asignatura, profesor, fecha. ¿Listo? Ahí están unos ejemplos muy claros, por eso me gusta este y lo comparto mucho. Y también me da unos elementos, es decir, una estructura del trabajo. ¿De acuerdo? Weimar, adelante. Gracias, señor director, muchas gracias, muy amable. Solo quiero hacer una pregunta por aclarar, porque pues yo he estado escuchándolo con atención, venía entendiendo, pero en el foro de discusión de mi grupo acabo de leer que el tutor dice que el aporte que hizo un compañero debemos descargarlo para complementarlo. Entonces sí me gustaría unificar porque usted dice que se suben en el documento que se va a subir, que se construye y se sube en PDF, deben estar los 5 ensayos, pero con lo que el tutor de mi grupo dice, entiendo que, o sea, entendí que debería ser un ensayo complementado entre todos. No, Entonces, está equivocado en su percepción. Lo que en este caso el tutor le está diciendo, le está instruyendo un elemento clave y es revise lo que el estudiante aportó, realiméntelo, ¿sí? Y cuál es su percepción frente al tema, ¿sí? Por ejemplo, resulta que usted hizo su ensayo, ya lo publicó, el otro estudiante ya publicó su ensayo, ¿sí? Entonces usted dice, oiga, yo encuentro una diferencia entre lo que este estudiante hizo y lo que yo hice.
yo no contemplé este elemento que él contempló y él no contempló este elemento. Entonces yo le puedo indicar en la realimentación, oiga amigo, gracias por compartir su ensayo. Encuentro que colocó este tema. Por favor, me podría indicar dónde lo encontró, porque pues no estoy encontrando la citación, la referencia, ¿sí? Y me gusta el tema porque yo no lo había entendido, no lo había encontrado, no, ahora que lo leo lo entiendo y me gustaría vincularlo a mi ensayo, ¿sí? Asimismo, pues le comparto que yo encontré este tema, tal vez le pueda aportar y pueda nutrir mucho más su ensayo desde esta perspectiva. Eso es una forma de realimentación y eso es lo que le está pidiendo el tutor. Eso es a lo que se instruye con el tema de la realimentación, Weimar. Ok, pues ¿Queda lo que claro? leí es totalmente diferente, con todo respeto, lo que leí es totalmente diferente, pero gracias por su aclaración. Tranquilo, no se preocupe, no hay rollo. Cada uno tiene que hacer un ensayo individual, es una actividad netamente individual. Cassandra, adelante. Cassandra. Claro, puedo volver a compartir el PDF, no hay problema, el enlace del PDF. ¿Listo? Bien. Ingeniero John, creo que no tenemos más preguntas. Cassandra no participó, entonces creería yo que podríamos dar cierre para este CIPAS. Perfecto, ingeniero. Entonces vamos a detener hasta ahí la grabación